privilegio de tener al doctor José Luis Espert, que nosotros le decimos profesor, y le vamos a poder hacer las preguntas que nos parezcan convenientes, y nos va a hacer una introducción y le cedemos la palabra al profesor. Gracias, Gabriel. Gracias a ustedes por invitarme y gracias a Gabriel por la presentación. A mí lo que me gusta es el debate, conversemos, así que yo rápidamente voy a presentar algunas ideas de para dónde yo creo que van las cosas, y después de plantear las ideas lo que más me interesa es que debatamos, que conversemos, así que no le tengan miedo a las preguntas, me encanta escucharlos, lo que más me nutre es poder dialogar, me encanta el debate, así que por lo tanto voy a ser relativamente breve en lo mío para después dar lugar, insisto, a las preguntas de ustedes, las inquietudes de ustedes. De nuevo, gracias a la FECAC por invitarme, gracias a Gabriel y gracias a la presencia de dos amigos, el gran doctor Joffre. Gracias por estar acá, Díaz Joffre. Gracias a José María Ferrer, un amigo de hace muchos años, muchísimo, de cuando era funcionario del Ministerio de Economía con Cavallo como ministro. Así que gracias Andrés, gracias José María por estar acá, por acompañarme. A ver, yo qué les diría, es como, les quiero contextuar un poco algo para el interés de ustedes. Yo a Javier Milei, el presidente, lo conozco desde bastante antes de ser presidente él. Él es presidente desde el año pasado, diputado desde fines de 2021, sí, 21, ¿no? Sí, 21, y yo lo conozco a Javier con una relación bastante intensa, le diría, del año 2014. O sea, Javier, yo tengo una relación con él desde 6 años antes, donde tuvimos una relación muy intensa en lo intelectual, debatiendo libros, ideas, números, también compartiendo cuestiones familiares, ¿no? Mi esposa se hizo bastante amiga de la hermana, de Karina, hemos ido a las fiestas de algunas de las novias de Javier, en una época era muy amigo de Giacomini, él hemos ido mucho. O sea, quiero decirle que mi relación con el presidente actual es rara, porque él es presidente, pero al mismo tiempo es una persona con la cual hemos compartido. Estuvimos juntos en campaña durante 10 meses entre 2020 y 2021. Uno cuando está en campaña vive con la persona esa. Estuvimos 10 meses conviviendo prácticamente, así que es una relación donde él se divertía mucho conmigo. Yo tengo mi lado A, no es el que ustedes ven por la tele. Yo soy una persona muy relajada, muy divertida, los que me conocen un poco lo saben. Y Javier se divertía o se divierte mucho conmigo, yo todavía le sigo haciendo bromas cuando lo veo. Así que yo les voy a hablar desde un lugar donde tengo una relación muy particular con el presidente, pero también les voy a hablar como economista profesional que sigo siendo, y como hombre también de la política, rodeado de gente de primera calidad como al quien tengo a mi izquierda, Gabriel Bonoroni, un excelente jefe de bloque, lo conduce con mucha eficiencia y además una gran persona. Bueno, a ver, lo que viene a hacer el presidente Milei, lo que viene a hacer, insisto, tengan en cuenta de dónde yo lo conozco a él, ¿no? O sea, de lo que tengo un conocimiento profundo y muy honesto porque cuando uno entra en la vida política a veces las cosas se ponen media grises, ¿no? Y yo lo conozco a Javier de cuando todo era blanco y negro, ¿no? Y con él hoy sigue siendo blanco y negro la relación, por lo menos la que es puertas adentro, ¿no? Lo que venimos a hacer en el gobierno de Javier Milei es a poner un poco las cosas en algún lugar, en un lugar razonable, le diría. ¿Cuál es el lugar razonable? Empecemos por el paraguas, si ustedes quieren. El lugar razonable, y a lo mejor yo no les voy a solucionar la vida de ustedes con esto que les digo, pero a lo mejor les va a servir para entender un poco a dónde apuntamos en el gobierno de Milei. Obviamente yo no les voy a hablar a ustedes de lo que es la comercialización del combustible, ustedes me pueden dar clases de eso. Ni tampoco yo sé mucho más que ustedes del problema que hemos tenido en los últimos días con el GNL y GNC. Pero sí les puedo decir, el gobierno a dónde apunta es poner un poco de orden, ¿no? Poner un poco de orden entre qué. Empecemos con la primera grieta, si ustedes quieren. La política y la no política. O sea,
nos guste o no nos guste, la política, así como ustedes manejan estaciones de servicio, la política es la que maneja un país, ¿no? No hay otra manera, al menos el ser humano no descubrió todavía que la inteligencia artificial maneje un país. Por ahora al país lo manejan políticos que son seres humanos. Y la política viene demasiado enemistada con la realidad común de la sociedad en los últimos 100 años, muy disociada, viene muy enemistada. Con toda la razón del mundo. Entonces lo que viene a poner el gobierno de Milei es un poco de orden acá, que funcione en una mejor sintonía, que se mejore la sincronía entre ambos. La lógica de la política es que el político está para servirle a los no políticos, ¿no? Porque los políticos supuestamente hacen cosas que los no políticos no hacen. ¿Qué cosas no hacen los no políticos? Bueno, proveer de la defensa, proveer de la seguridad, proveer de la diplomacia, proveer de la justicia, otro bien público. La educación básica y la salud básica, yo creo que son cosas que la no política no hace. Cuando hablo de que la no política no las hace, hablo que son cosas que son pensadas por gente que son políticos, ¿no? Los políticos son los que piensan cómo dar seguridad, cómo dar defensa, cómo dar educación básica, cómo dar salud básica, cómo dar diplomacia, justicia. Bueno, veníamos de mucho tiempo, yo diría casi un siglo, de una falta de sincronía entre ambos. Y después de todo, tiene que haber sincronía, tiene que haber sintonía, porque después de todo son los mismos seres humanos que habitan el mismo país, nada más que se dedican a diferentes cosas. Después de todo estamos hablando como lo que estamos hablando acá. Yo les hablo de una cosa que es economía, de la cual ustedes saben menos de lo que yo sé y ustedes me pueden dar 15 veces vuelta a mí de lo que ustedes sí saben, que es vender combustible. Después de todo, nosotros tenemos que estar en sincronía en esta noche. Yo les hablo un ratito y después ustedes preguntan. Y de las preguntas y respuestas mías va a venir una sincronía, una síntesis de cómo vemos la cosa. Bueno, lamentablemente, cuando no hay sincronía entre la política y la no política, ocurre lo que pasó en Argentina. Argentina pasó de estar en los primeros lugares del mundo en riqueza en la primera mitad del siglo pasado, cuando se rompe esa sincronía, casi a mitad del siglo pasado, yo diría que empezó un poco antes del problema, bueno, Argentina pasó de ser de los países más ricos del mundo a ser una villa miseria como la que soy. Y yo no tengo la menor duda en calificar la situación de Argentina hoy de miserable. Bueno, deberíamos preguntarnos, en 100 años de decadencia, pasando de un país rico a un país miserable, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No fue un solo gobierno malo, ni dos, ni tres, ni cuatro. Fueron 100 años de meter la pata en lo que teníamos que hacer como país. Y yo creo que eso ocurre porque acá se rompió algo entre la política y la no política. Y si ustedes quieren, se rompió algo ahí adentro, en esa función que hay entre política y no política. Y yo creo que lo puse por escrito en mi primer libro, La Argentina Devorada, y creo que el presidente es un muy buen hacedor de la unión, de esa ruptura que para mí hay entre la política y la no política. La política empezó a pensar solo en la política y a disociarse con el tiempo de la no política. Y en algún lugar la no política le empezó a comprar a la política los buzones que la política le vendía. A ver, me voy a explicar un poco más en esto. Yo no tengo duda que la política se alejó por completo de la no política, o sea, del resto de la sociedad. Si no, no tendríamos hoy, como ha ocurrido, un Senado que amagó con desengancharse de los sueldos de los empleados del Congreso y en los hechos terminó no solo enganchándose, por eso el 54% de aumento en 5 meses, contra 0% que los diputados hemos decidido tener, sino que además se aumentaron los módulos, como consecuencia de lo cual hoy un senador va a cobrar cerca de 5 millones de pesos por mes y un diputado cobra menos de un tercio de eso. O sea, los sindicalistas, en lugar de ser defensores del trabajo en blanco, han pasado a ser en general, voy a ser grosero en mis generalizaciones, pero es lo que predomina, han pasado a ser directamente sindigarcas.
tipos que viven mejor que cualquiera de nosotros y se han desentendido de los problemas de los trabajadores. No en vano tenemos la mitad de la clase trabajadora trabajando en negro. Si tuviéramos sindicalistas conectados con los problemas de los trabajadores, ellos serían los primeros monetaristas del país, porque la inflación es un fenómeno monetario y la inflación derrite los salarios de los trabajadores, y además serían ellos los que estarían empujando leyes laborales que hagan que haya cada vez menos trabajadores trabajando en negro y en vez de blanco. El sindicalismo es parte de esta política que se ha desentendido de los intereses de la sociedad, de los no políticos. Si la política se hubiera mantenido conectada con los problemas de la sociedad, la Argentina no estaría relacionada hasta que vino Milei, como fueron durante los 16 años de kirchnerismo, salvo con la brisa que fue el gobierno de Macri, con los peores del planeta como Irán, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Si la política estuviera bien conectada con los intereses de la sociedad, nuestra elite recontra elite, nuestros multimillonarios en Argentina serían Bill Gates, serían Jeff Bezos, serían estos empresarios con los cuales se está entrevistando el presidente hoy, los líderes de la inteligencia artificial en el mundo. No, nuestros multimillonarios hablo, no hablo de gente como nosotros que a lo mejor termina más o menos bien el mes, pero nuestros multimillonarios son gente que ha estado viviendo a costillas de hacer negocios con el Estado o a través del Estado. Fíjense si no Cristóbal López, Lázaro Báez, como casos muy emblemáticos, pero uno tiene ahí una parte no menor de nuestra clase empresaria viviendo de las prebendas del Estado. Después de todo, los Roca de este mundo, por más techín que tengan, arrancaron con negocios al color del Estado, lo mismo que los Fortabat en su momento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que el gobierno de Milei viene a hacer es tratar de unir esas dos partes que se han roto. Y la parte que tiene que ver con la política claramente lo ha puesto en el centro de la escena. La política tiene que empezar a servir a la gente. Si no, ¿para qué la gente va a pagar impuestos? Ustedes me habrán escuchado decir, viva la rebelión fiscal cuando el político no le rinde al ciudadano cuenta de los impuestos que paga. El único sentido de que ustedes paguen impuestos, o que yo también, porque tengo empresas, con mis hermanos paguemos impuestos, es que la política me devuelva los impuestos bajo la forma de bienes que yo no haría como privado. Los que les nombré antes, la diplomacia, la seguridad, la defensa, la justicia, la salud básica, la educación básicas, ¿no? En las tasas es más fácil de encontrar la relación que hay, porque la tasa supuestamente es la retribución que uno paga a cambio que el político le dé un servicio, la tasa de red vial, por ejemplo. Cuando no nos den el servicio que está detrás de la tasa, hay que juntarse, no pagarlo y reclamar en la justicia. Yo encabecé una rebelión fiscal en Villa Saralegui, en provincia de Santa Fe, y volteamos al intendente, porque se choreó 10 años la tasa de red vial. Tenemos que hacer valer nuestro derecho, ahora es juntándonos y yendo a la justicia, no de a uno a lo Rambo contra nada, si no, no sirve. Entonces Milei lo que vino es un poco a poner orden en esto. Por eso le digo, lo que va a cruzar toda la presidencia de Milei va a ser la baja de impuestos. Arrancamos con el impuesto inflacionario, que es entre comillas el más fácil de bajar, porque cortando la grasa que hay en el Estado uno logra hacer déficit cero, que el Banco Central deje de emitir y de esa manera desaparece el impuesto inflacionario. Pero es el primer impuesto que el gobierno de Milei viene a bajar con baja de gasto público. El día que tengamos superávit fiscal, siguiendo con la baja de gasto, vamos a seguir eliminando el resto de los impuestos. El impuesto al cheque, bienes personales, impuesto país, derecho a la exportación. Pero acá si algo que va a asignar el gobierno de Milei va a ser la baja de gasto público, es una cara de la moneda, y la otra cara de la moneda, la baja de los impuestos. Y en algunos casos eliminarlo, como el impuesto inflacionario. El peor impuesto que hay en cualquier país. No en vano, en los países donde la gente prospera, lo que seguro uno no encuentra es la inflación. Les cuento otro. Seguro que hay un montón de otros impuestos que en los países donde la gente vive bien no hay. Derecho de exportación, por ejemplo, no hay. Derecho de importación en los niveles que tenemos acá tampoco hay. Impuesto al cheque tampoco hay.
impuestos a los ingresos brutos como acá tampoco hay. Y siguen las cuentas, ¿eh? La cantidad de impuestos que no hay en los países donde la gente prospera es enorme, enorme. Y desde ya, la primera cosa que hace un político en los países donde la gente vive bien es devolverle de manera obsesiva la plata a la gente con algún bien público. Acá nos cobran impuestos sin saber, sin ton ni son. Bueno, eso es una cosa que el gobierno de Milei viene a terminar. Volver a amigar a la política con la sociedad. No en vano, todavía, afortunadamente, y es un agradecimiento que siempre le hago a la gente, y hoy me toca estar frente a ustedes, se lo agradezco a ustedes, que mantengan el apoyo, que mantienen a un gobierno que les dijo la verdad en campaña y actúa con la verdad como gobierno, pero lamentablemente tiene que forzosamente hacernos pasar a los argentinos por algún tiempo de síndrome de abstinencia del populismo. Es una droga que termina matando como cualquier droga, pero que cuando te la quitan te provoca el síndrome de abstinencia. Ese es el dolor que estamos pasando hoy, probablemente cocaína en las ventas en muchos sectores. Ahora es algo que va a ser transitorio. La inflación se está derrumbando a niveles del 26 al 5% que va a dar el mes de mayo cuando se conozca a mitad de junio. La economía ya está tocando un piso, estamos en el 10º subsuelo y no es una metáfora, es literal. Estábamos en planta baja en agosto del año pasado, caímos al 10º subsuelo y desde el 10º nos vamos a empezar a recuperar en un mes o dos, pero desde el 10º subsuelo. O sea, va a ser -9, -8, -7, -6. Y a lo mejor en un tiempo, no sé cuándo, estaremos otra vez en planta baja como en agosto del año pasado. Pero no va a ser rápido, ¿eh? Porque el kirchnerismo nos fulminó directamente por el plan Platita en la segunda mitad del año pasado, particularmente en el último trimestre, ¿no? Así que yo le diría, la parte de bajar impuestos, el gobierno de Milei la puede hacer solo, sin apoyo del Congreso, bajando el gasto público. Primero, insisto, bajando el gasto público hasta el déficit cero y luego cuando tengamos superávit, comernos el superávit bajando otros impuestos. Cuando tengamos superávit yo creo que se van a plantear otras discusiones muy apropiadamente, que es, ¿qué hacemos con el superávit? ¿Le devolvemos la plata bajando impuestos a la gente o le devolvemos la plata futura bajando la deuda, cancelando deuda, ¿no? Que son impuestos futuros, porque a la larga la deuda se paga con impuestos. O acumulando reservas internacionales para evitar alguna fluctuación del dólar que nos genera siempre algún miedo en Argentina. Pero bueno, otro año va a ser cuando haya superávit fiscal. Este año, con mucho esfuerzo, vamos a tener equilibrio fiscal para que el déficit sea cero y bajar a niveles internacionales la inflación por lo menos en un año o dos. Ahora, ¿qué parte es importante del Congreso en esta historia? Yo hasta ahora le hablé solamente del Poder Ejecutivo, pero el Congreso tiene un rol clave, que es darle a la gente herramientas que toda la gente está esperando. Por ejemplo, en la Ley Bases, que afortunadamente, además de tener la media sanción de diputados, tiene ya hoy sanción en la comisión correspondiente en el Senado, y probablemente en 1 o 2 semanas vaya al Pleno, que es la Ley Bases. La Ley Bases tiene varias cosas muy importantes para nosotros en el sector privado. Tiene la eliminación de multas, en el caso de la reforma laboral, las multas por la mala registración de los empleados. Tiene una extensión del periodo de prueba de 3 a 8 meses. Y tiene también el fondo de cese para aquellas actividades con mucha rotación. También la Ley Bases tiene el RIGI, pero esos ya son para las grandes inversiones, ¿no? El RIGI es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Eso es muy importante para biocombustibles, combustibles hidrocarburíferos, para el litio, también para la energía solar y la energía eólica. Ahí hay muchos proyectos, hay varios miles de millones de dólares. No sé si llegamos a 10.000, pero hay varios miles de millones de dólares esperando el RIGI, cuyo piso es 200 millones de dólares, con un régimen muy laxo para el impuesto de la ganancia, con 0 retenciones a la exportación, como deberían ser todas las exportaciones. Luego está el paquete fiscal, que también tuvo media sanción de diputados y sanción por la comisión respectiva ayer a la noche, pero no, hoy. El paquete fiscal hoy, y eso va a ir prontamente también junto con el paquete llamado Ley Bases al Pleno del Senado. Y el paquete fiscal tiene, yo le diría, tiene moratoria y blanqueo, pero también tiene una cosa muy importante que los autónomos hemos reclamado mucho tiempo, que es que
por lo menos se disminuya algo la inequidad que hay entre el tratamiento que tiene el impuesto a las ganancias con el empleado en relación de dependencia versus el autónomo y el monotributista. Tiene un achicamiento importante de la simetría, sigue habiendo, pero tiene un achicamiento importante. Así que le diría, ahí está la ley base del paquete fiscal y además es importante no solo porque es algo para la gente, para la sociedad, sino como mensaje. Bueno, metimos las dos primeras leyes, de dos que mandamos, metimos dos, no es poca cosa, el medio vaso vacío del cual habla todo el mundo, que nadie le aprobó tan pocas leyes a un gobierno democrático como al gobierno de Milei. Bueno, también hemos mandado dos nada más, ¿no? Habría que ver cuántos enviaron los que aprobaron mucho más que nosotros. Pero creo que es importante como mensaje que la Libertad Avanza consigue en el Congreso avanzar con algunas leyes muy importantes, porque también hay que medir la calidad de las leyes que estamos aprobando hoy. Cuando salga la ley base equivale a 20 leyes que han votado otros presidentes en 5 meses como nosotros, y el paquete fiscal implica aprobar muchas leyes adentro, porque hay un blanqueo, una moratoria, un cambio de ganancia, un cambio en el monotributo, la ley de transparencia fiscal, muy importante, a partir de la ley paquete fiscal, los comercios van a tener la obligación de discriminar cuánto es impuesto y cuánto es verdadero valor al bien final. Y yo diría, después el gobierno de Milei, nosotros como gobierno, y me incluyo como parte de él, sabemos que hay infinidad de transformaciones para hacer para amigar a la política con la no política. Hay que hacer una reforma a las leyes laborales para ir verdaderamente contra la casta sindical. Acá no se la toca en esta primera etapa porque no tenemos los votos. Por eso es importante que el año que viene hagamos una muy buena elección, particularmente en Córdoba. ¡Vamos! Hay que hacer una reforma laboral, una reforma previsional, una reforma del Estado. A ver, en el Estado, por ejemplo, hablemos de un tema sensible, que es la violencia de género. ¿Quién mejor que un intendente para que atienda la violencia de género? ¿Qué puede saber un gobernador de la provincia de Córdoba con lo que pasa? Un ministerio de la mujer en la provincia de Córdoba, no sé si existe, ¿no? En la provincia de Córdoba. ¿Sí? Existe. ¿Qué puede saber el ministerio de la provincia de Córdoba contra la violencia de género de lo que pasa en una localidad chiquitita de la provincia de Córdoba? O en Buenos Aires, mucho peor todavía. O sea, eso tiene que ser un resorte del intendente, del municipio, ¿no? Eso requiere una gran reforma del Estado. Eliminar duplicación, triplicación de tareas, que termina siendo un lugar para acomodar a los amigos de uno, no para que se luche contra la violencia de género. En todo caso, creemos una policía especial que existe en algunos lugares contra la violencia de género. Y así con un montón de cosas, ¿no? Con un montón. También hay que avanzar en una reforma de la coparticipación federal de impuestos. Yo creo que la coparticipación hay que eliminarla directamente. Imagínense lo que sería Córdoba si podía recaudar su propio impuesto a la ganancia en lugar de compartirlo con el delincuente Infran en Formosa o el impresentable Capitanich en el Chaco. Imagínense lo que sería Córdoba si en lugar de un impuesto a los ingresos brutos cobrara, que recontra en cascada y distorsiona toda la cadena de valor, que cobrara un impuesto a la venta final. O que cobrara su IVA. Digamos, si la localidad, no sé, de Belleville, de Villavista, de, no sé, Alejandro Roca, de San Francisco, cobra el inmobiliario residencial, ¿por qué no podría cobrar el inmobiliario rural? Imagínense lo que serían esas localidades, ¿no? O La Cumbre, que pudieran cobrar su inmobiliario rural. Si pueden cobrar la tasa de red vial, ¿por qué no pueden cobrar el inmobiliario residencial rural? Bueno, eso es otra cosa, ya más de muy largo plazo a lo mejor, pero hay que empezar a pensar como soñaba Alberdi, que es un país federal. Argentina es la antítesis del federalismo que pensó Juan Bautista Alberdi, la Constitución del 53, inspirada en la Constitución de la primera potencia de Occidente que es Estados Unidos. Miren si no tenemos que aprender de la Constitución de Alberdi. Alberdi pensó en un país federal. Federal no es la que nos hacen creer muchos gobernadores hoy. Los gobernadores hoy, muchos, no todos, nos hacen creer que un país federal es que la nación recaude mucho más impuestos de lo que recauda y que reparta más de lo que está repartiendo. No, un país federal es autonomía municipal y provincial. Hoy nosotros tenemos un Estado federal así, provincias así y municipio inexistente. Los intendentes municipales son menos representantes del gobernador de turno y el gobernador vive galgueando plata en Buenos Aires.
Esa cosa amorfa de una pirámide invertida hay que dar la vuelta. El gobierno central, en lugar de ser así, tiene que ser así. Que haga 2 o 3 cosas que no puede hacer ningún gobernador y ningún intendente. ¿Qué cosa hace un presidente o un gobierno federal que no hace ningún gobernador, ningún intendente? Y ponele la defensa. Ponele la justicia hasta cierto punto. La seguridad podía ser provincial, lo mismo que la justicia. La diplomacia, ponele que la haga la nación. Ponele que la nación decida la currícula, lo que se va a enseñar en las escuelas. Pero las escuelas son provinciales, además de que están transferidas desde el 1 de enero del año 92. Con sus recursos, además. Con sus recursos. Es mentira que no le dieron los recursos, le dieron los recursos. Las provincias deberían ser mucho más grandes en cuanto a resorte de gasto que la nación. Ahora, deberían recaudarla a ella para que se acerque al ciudadano con la política. Parte de solucionar este problema de falta de sincronía entre política y no política es el antifederalismo que gobierna la Argentina. Para que vuelva a amistarse la sociedad con la política, hay que investir esta pirámide, que el gobierno federal sea chiquitito, más grande las provincias y mucho más grande los municipios. Los municipios tienen que eliminar todas las tasas y recaudar impuestos. Es otro país que hay que pensar, pero hay que hacerlo ese país. Hasta hace poco nos hacían creer que no se podía cambiar nada. Estamos cambiándolo. Hay que mantener muchas de las cosas que ya se han hecho antes. Si durante los 90 tuvimos inflación cero por no emitir y la credibilidad que había sobre el déficit cero, bueno, tenemos que repetir las cosas que han servido del pasado. ¿Por qué no? No hay que tener vergüenza. Pero hay que ir por otros sueños que no se han hecho en los últimos 100 años, que es aquel país federal. Y el país federal acerca a la gente con la política. Porque si el intendente tiene que recaudar el inmobiliario residencial en lugar del gobernador, nosotros como ciudadanos le vamos a estar con el aliento en la nuca a nuestro intendente, a ver cómo administrar la plata. Ahora, fíjense, nos estamos mintiendo nosotros mismos, los intendentes, te cobran, como en Escobar hoy, una tasa al pañal descartable, y yo le pregunto, ¿qué hace el intendente de Escobar con la tasa del pañal descartable? Yo le digo a los habitantes de Escobar, evádanla, no la paguen esa tasa, te están robando la plata en la cara. La tasa es contra algo, no es como el impuesto que va a renta general y uno no sabe qué hace, pero también tenemos que exigirlo. Así que yo le diría, el partido recién comienza. Acá la reforma todavía está en pañales. Por eso, con todo lo desafiante y difícil que es el momento, podemos soñar con una Argentina completamente diferente y el presidente Milei y los liberales que estamos con él, estamos por amigar a la política con la Argentina. Porque Argentina, si no, no tiene destino, salvo un destino miserable como el que quiere el kirchnerismo, porque sepámoslo, que el enemigo que está enfrente no es un enemigo que le va con chiquitas. Acá el enemigo, que es el kirchnerismo y su furgón de cola, que es la izquierda, quiere la miseria del pueblo argentino, no quiere una cosa chiquita. Porque su proyecto es Nicaragua, es Venezuela, es Cuba, es el memorándum de entendimiento con Irán. Es eso el kirchnerismo. Por eso, cuando hay ideas de sentido común, como en este caso la representa el presidente Milei, algún otro día le representará otra persona, en Córdoba la puede representar Gabriel Bordoni el día de mañana, hay que apoyarlo sin dudar, porque del otro lado es la negrura absoluta. Por eso a mí me da pena a veces, me da bronca a veces que nos pongamos a discutir cositas chiquititas en lugar de discutir las cosas grandes, dado que enfrente el enemigo quiere como objetivo Nicaragua, Venezuela, Cuba, y esto no es figurado, es literal, amigos, literal. El negocio del kirchnerismo y la miseria del pueblo argentino. El negocio de los liberales que estamos con Milei es empoderar al pueblo argentino, erguirlo sobre sí mismo, que vuelva a soñar con un país como el que supimos tener hace 100 años. Argentina fue un país rico, no fue nunca potencia, pero fue un país rico.
Y lo que queremos los liberales es volver a soñar y hacer posible ese país que ya fuimos. No le estamos proponiendo una cosa que no somos. Estamos proponiendo una cosa que fuimos y que hoy el resto del mundo es. En el resto del mundo el empresario se gana la plata compitiendo, no vendiéndonos un auto como acá, precio de un transatlántico, o un calzón como si fuera un BMW. ¿Por qué una prenda nos cuesta lo que cuesta acá, caramba? Porque no se compite con el mundo. Démosle las herramientas para competir, pero compitamos. ¿O ustedes creen que Federer es Federer porque nunca compitió y es un hombre que suena lindo? No, compitió para demostrar que fue el mejor jugador de toda la historia, a lo mejor. Messi demostró que es el mejor de la historia, probablemente porque ha competido. La competencia permite incorporar buenas costumbres. No le tengamos miedo a que los profesores o los maestros rindan exámenes. Que rindan exámenes los maestros. Que haya exámenes de ingreso en la universidad. Que no haya política en la universidad. La universidad está para estudiar, la política está para hacerla afuera. Eso que yo les digo ocurre en los países donde la gente vive bien. No le estoy hablando de algo que no ocurre en el mundo. En el grueso del mundo la gente vive así. Los sindicalistas viven de un salario y lo único que hacen es defender los intereses del trabajador. Acá son empresarios, diputados, senadores, tienen medios. No puede ser. Hemos normalizado la anormalidad. Lo que pretendemos en el gobierno de Milei, lo que pretende el presidente es normalizar la normalidad, amigar la política con la no política, aplicar el sentido común, hacer lo que hacen los países donde la gente vive bien. Nada más ni nada menos que eso. Muchas gracias, amigos. Ahora las preguntas. He escuchado atentamente lo que venís comentando del tema del cambio cultural y con respecto a este tema del federalismo. ¿No te parece que deberían dictar alguna ley? Porque es como, digamos, si le van a dar el poder a un gobernador, a un intendente, para que maneje toda esa caja que la está manejando el Estado, sabemos que la maneja mal. ¿Por qué la van a manejar bien? ¿No deberían de alguna manera sacar alguna ley de extinción de dominio o algo que Perdón, se corta. Extinción de dominio, dijiste. Ah. Sí. Para que justamente esta gente que pueda recibir esa nueva cultura de manejar estos fondos públicos, le pongamos una barrera. No, no sé si escucharon la pregunta del amigo, porque no funciona bien el micrófono. Lo que pregunta el señor, ¿tu nombre es? Daniel. Lo que pregunta Daniel es si le vamos a dar tanto poder a un político como para que recaude impuestos en una ciudad, por ejemplo, que haya extinción de dominio, para que haya algún límite. Claro. Ok. Sí, bueno, sobre la respuesta a la pregunta es que ya hay bastantes proyectos de ley en el Congreso, si no me equivoco, de extensión de dominio. Hay. Porque eso también sería una forma de... Sí. A ver, yo estoy planteando una Argentina soñada, eso no va a ocurrir ahora. Acá falta... Lo planteo desde el punto de vista conceptual, sí. conceptual, está bueno. No, tiene que haber meritocracia, tiene que haber meritocracia política, tiene que haber algún filtro para poder acceder a la política. Acá accede cualquiera que puede... Hay que hacer cambios, por ejemplo, cómo se elimina el acomodaticio, que es la regla hoy para hacer política, ir a una política meritocrática, es boleta única de papel, que tiene media sanción del Senado para evitar la boleta sábana. Para evitar la lista sábana hay una gran discusión si no hay que ir a circunscripciones uninominales, etcétera, pero bueno, hay que establecer otras reglas de financiamiento de la política incluso. Hoy la política en cuanto al financiamiento nos miente como de manera descarada. Otra, no puede haber gente que va a sancionar leyes que no tenga mínimo, diría yo, un título secundario. Va a sancionar leyes que nos afectan a todos. Pero aparte el descaro que yo he tenido que escuchar de algunos diputados, decir, yo no entiendo nada de números, así que no voy a hablar sin saber hablar de números. Bueno, no, tiene que haber... Acá hemos normalizado la normalidad, por eso nos hemos ido a la mierda directamente, hablando en inglés, ¿no? Pero sí, hay que hacer un montón de reformas para que esas cosas funcionen. Yo estoy hablando de
les hablo de cosas que a lo mejor ni las vemos nosotros, pero son cosas a las cuales hay que ir, hay que soñar con ir para que tengamos un país razonable, si no, no lo vamos a tener, porque cuando fuimos algo razonable no hacíamos las cosas que hacemos hoy, ¿me entendés? Nos hemos ido al demonio directamente con el tiempo. O sea, nosotros, a ver, yo creo que hemos normalizado tanto en la normalidad que no nos pellizcamos siquiera. A ver, acá hemos normalizado una cosa que está mal, que es que se puede vivir de un plan social. Cuando un plan social debería ser una cosa acotada por un tiempo determinado, con alguna contraprestación, no hay manera de que uno se sienta bien como ser humano si vive de un tercero, que alguien te pague, sin hacer nada. Pero hemos normalizado que hay un Pérsico, un Grabois, que viven de cobrarle diezmos a los que cobran un plan social. Pero deben estar en cana hace rato, no ahora. O sea, nos hemos ido, como yo decía recién, al demonio. Digo, pongamos la vara bien alta para tratar de ir hacia ahí. Porque si no soñamos con eso, vamos a naturalizar cosas que son un horror, como esto que estamos hablando, ¿no? Sí, no, la cantidad de cambios que hay que hacer para que no termine siendo peor la solución que el problema, no hay duda, ¿no? De esa forma podrían ver quién quiere hacer esa ley o no. Sí, han expuesto todos los senadores. La boleta única, la boleta única que tiene a media sanción en diputado, vos no eras diputado todavía, creo, Gaby, fue en el 22. Vos sos diputado de fin de año pasado. Claro, la boleta única se sancionó en 22 o 23 antes de la elección y tiene media sanción de diputado. Cristina era vicepresidenta, presidenta del Senado, la cajoneó, nunca la trató y en el recinto de diputados el kirchnerismo votó en contra. ¿Qué quieren? La boleta sábana, para que se cuelgue cualquier monstruo de ellos, así te entra lo que te entra, ¿no? José Luis, la pregunta va en sintonía a lo que planteó Daniel, pero no desde la visión política, sino de la economía. En esta suerte de no hay plata, se ha cortado obviamente muchos grifos que tienen que ver con impuestos de coparticipables que han disminuido su recaudación. Y lo que uno advierte es una suerte de economía regional a través de los gobernadores, concretamente en Córdoba, y los intendentes, que trasladan a los contribuyentes mayores impuestos y mayores tasas porque invocan una falta de giro de partidas nacionales. ¿Cómo juega eso en el equilibrio fiscal de la nación, en la economía que yo llamo economía, inflaciones regionales, en esa transición hacia el país ideal? Porque por vía de la rebelión fiscal vamos a terminar todos haciendo fila en lo de José María, ya que está en la punta de la mesa, José María Farri. A ver, ¿cómo encaramos la rebelión fiscal? O sea, ¿cómo está previsto esa suerte de equilibrio entre la presión fiscal que se incrementa en las provincias y las municipalidades, hablo de Córdoba concretamente, frente a una falta de recursos que deberían, o los gobernadores pretenden que vengan de la nación, ¿no? A ver, en primer lugar, la coparticipación no se ha tocado nada porque no se puede tocar, porque es una cosa que gotea automáticamente desde AFIP a las provincias. Así que aquel gobernador que argumenta que le han cortado el grifo de coparticipación, le están mintiendo. No, es que en bajada por caída de la recaudación, bueno, a eso me refiero. Sí ha habido corte, después vamos al tercer punto que es el tuyo, sí ha habido corte de lo que son las transferencias más o menos discrecionales que siempre hay de nación a provincia. Ahí se ha cortado. La nación cotó un gasto de la política, las transferencias discrecionales de la provincia. Las provincias deberían darse vuelta, cortar lo mismo en los municipios o echar ñoqui, ¿no? Que tienen a patadas ñoqui las provincias. En Buenos Aires, donde yo vivo, hay a patadas. Y seguramente en Córdoba también debe haber en la provincia y ni hablar en los municipios, ¿no? Después está la caída de la recaudación como en términos reales como consecuencia del proceso inflacionario muy elevado que hemos tenido en la primera parte del año, ¿no? Pero bueno, eso es la contracara también de la caída de los ingresos reales de todos ustedes, de todos nosotros. Si antes ustedes tenían que vender X cantidad de litros para pagar las cuentas, ahora tienen que vender seguramente mucha más cantidad de litros para pagar las cuentas. Son tres cosas diferentes. La coparticipación no se tocó,
Sí se tocaron los gastos discrecionales, los gobernadores deberían bajar el gasto público y no subir impuestos, y mucho menos los municipios. Deberían hacer el ajuste. El ajuste fiscal ha llegado para todos, no es que la nación tiene que ajustar nada más acá. Acá los municipios también tienen que ajustar y los gobiernos de provincia también. Si no, estamos fritos. Vamos a llegar a niveles de presión impositiva que no va a tener sentido producir directamente. O sea, ahí para el ciudadano de la provincia, la nación no puede hacer nada más que cortarle el grifo discrecional a la provincia y la provincia al municipio y echar gente. Así como lo está haciendo la nación. Lo que hace la nación lo tienen que hacer las provincias y los municipios. Acá el ajuste es a los 3 niveles que hay que hacer, no solamente uno. Hola, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta, porque estamos todos hablando de qué puede hacer la política. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para acelerar o ayudar a acelerar el proceso, sería? Yo creo que tiene a ver, soy autorreferencial simplemente para ubicarlos, porque yo en el 17 escribí un libro que se llamaba La Argentina Devorada, que era mirar a la decadencia argentina por el lado... Yo me paro. Era mirar a la decadencia argentina del lado de los ganadores de la decadencia. Porque todo proceso virtuoso o vicioso tiene sus ganadores. Ha habido ganadores de la Argentina decadente. Sindigarca, empresarios prebendarios, políticos, corruptos, etc. Ahora, yo escribí un segundo libro en plena campaña 2019, por eso sacamos 1,5 a lo mejor. La campaña presidencial 2019, que se llamaba La Sociedad Cómplice, donde yo le decía a los argentinos, mire, nosotros los damnificados de los anteriores atorrantes, también tenemos responsabilidad en comprarnos buzones que no son incomprables. O sea, que te vendan el buzón de la justicia social en un país con la mitad de pobres y con la mitad de los trabajadores en negro, yo digo, hay que ser pavote para comprarse ese buzón. El Estado presente para los bolsos de López, para eso el Estado presente. O sea, ¿me entendés? O sea, nos hemos comprado cliché que yo digo, Dios mío. O que las AFJP son un robo, por ejemplo. ¿Qué robo? Yo tenía mi plata, a mí me robó Cristina en realidad. Yo tenía mi plata ahorrada en una AFJP, cuando vino Cristina la estatizó, me desapareció los ahorros de 13 años, del 93 que se privatizó hasta el 2008, 15 años en realidad casi. Nos hemos comprado buzones, hay que dejar de comprarse buzones. Un buzón que nos van a tratar de vender, los costos del ajuste. No, flaco, seguí echando gente del Estado. Pidan que se siga echando gente, pidan que se sigan cortando curro. Hay que pedirlo. Y en los municipios, cuando encuentren atorrantes que se roban las tasas, júntense, no paguen y vayan a reclamar la justicia. Se puede, en los municipios se puede. Es mucho más difícil en provincia que cobra impuestos y en nación que cobra impuestos. Pero en los municipios, una reinflexión fiscal bien comprobada, por cierto, no se hagan los locos por un mes que no te hacen el cordón cuneta, pero en caso grosero, como les cuento yo, que lo viví, 10 años que no te arreglaban los caminos y el intendente se daba una vida de árabe viajando, ha viajado hasta las Islas Maldivas el tipo este. O sea, un intendente de una comuna de 500 tipos. Hay que rebelarse, hay que ejercer el rol ciudadano que está instaurado. ¿No? Hay un artículo de la Constitución que se nombra muy pocas veces. Se habla mucho del artículo 14, el 14 bis, pero del artículo 36 se habla muy poco. ¿Saben de qué habla el artículo 36? Habla de cómo habla en algún lugar que los ciudadanos podemos rebelarnos contra los delitos contra la Constitución. Y un delito contra la Constitución es que el político no cumpla con su deber de devolvernos con bienes públicos los impuestos y tasas que pagamos. En algún lugar, el artículo 36 le da una cobertura a nosotros como ciudadanos frente al político que nos roba. Usémoslo. Eso podemos hacer, reclamar y no parar de reclamar. Otra cosa, el pescado podrido de las leyes laborales que cuidan al trabajador, cuando tenemos la mitad de los trabajadores negros y ustedes se funden porque echan un tipo, es elemental. Es elemental. Hay que enseñar y no tener vergüenza en decirles que ustedes son hombres de negocio, que a ustedes les gusta ganar plata, no echar gente, que es lo que intenta meter mucho político. Ustedes van a echar a alguien a pesar de ese alguien, porque lo tuvieron que formar, capacitar, hacer examen, etc. Ustedes no echan gente para ganar plata. Ustedes ganan plata de otra manera, cobrando
lo más caro posible con todo el derecho del mundo lo que venden y vendiendo la mayor cantidad posible lo que venden. Entonces, cuanto más fácil sea despedir, más fácil va a ser contratar. No hay que tener temor en decirlo. ¿Me entienden? Así como no hay que tener temor en decir, a ver, ¿cuántas empresas se han fundido acá en este negocio de los estacioneros? Han echado gente que ha quedado en la calle y no ha habido una sola huelga comparado cuando uno echa un ñoque del Estado. ¿Pero qué tienen coroneta los ñoques del Estado que no lo puede echar? Y no hay problema cuando una empresa se funde por culpa de los desastres que hace la política cuando queda gente en la calle. ¿Cómo es? O sea, defendámonos así. Sí, político, echá gente, cerrá ministerios, cerrá secretarías, cerrá direcciones, echen gente, así como nosotros en el privado echamos gente cuando ustedes, por las cagadas que se manden, nos obligan a nosotros a achicarnos y a echar gente. Eso pueden hacer, entre tantas otras cosas, ¿no? Hoy por hoy, uno de los graves problemas que tenemos es la presión fiscal e impositiva. Este proyecto de ir bajándolo, ¿qué perspectiva temporal tiene y hacia dónde vamos? ¿Cuándo va a ser el momento en donde vamos a poder ver esos resultados? Primero, no creo que vaya a haber baja de impuestos en 2024, porque vamos a hacer el año que vamos a tener que consolidar el superávit fiscal para que, en realidad, voy a ser bien esclavo de lo que dije antes. Si hay algo que caracteriza al gobierno Milei es bajar impuestos, bajando el gasto público. Estamos eliminando un impuesto que es el impuesto inflacionario. Ahora, ¿cuándo vamos a comenzar a bajar y eliminar el resto de los impuestos? Yo te diría cuando tengamos superávit fiscal, y eso recién va a ocurrir el año que viene. Así que yo no esperaría que más allá del impuesto inflacionario bajemos otro impuesto en el 2024. No lo veo. Creo que me conformaría y firmaría si el único impuesto que logramos eliminar, que es mucho decir en Argentina, terminar con la inflación en 2024. Para eliminar el resto de los impuestos creo que hay que esperar al 2025 como mínimo. ¿Por qué le digo? Porque cuando empiece a haber superávit fiscal va a haber una discusión. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos impuestos o usamos el superávit fiscal para acumular reservas en el Banco Central, para tener un Banco Central sólido, o para eliminar el cepo, por ejemplo? Hay que terminar con el cepo urgente. O usamos el superávit fiscal para cancelar deuda, para que haya menos impuestos futuros, que son los que van a pagar la deuda que estamos teniendo todavía hoy. Pero creo que falta para que va a eliminar el cheque, retenciones. Ojo, yo creo que las retenciones tienen que ser cero. Creo que en los países normales no hay retenciones. O sea, hay que estar muy loco en la cabeza para ponerle un impuesto, una penalidad al tipo que va a venderle al mundo. Es ridículo. Cobrarle ganancia como paga todo el mundo. Pero eso de cobrar retención en el mundo civilizado no existe. Imagínense lo que sería Córdoba sin retención en las deportaciones. Ya que tocó el tema de la reserva y del cepo, ¿cuál es la idea del gobierno en cuanto a la dolarización o a una economía bimonetaria? A ver, tal cual lo está planteando el presidente, dolarización hoy va a ser dolarización voluntaria. A ver, supongamos que hoy dolarice... No, a ver, la dolarización que piensa Milei es una dolarización voluntaria, o sea, que él declara la libre competencia de monedas y la gente voluntariamente decide dolarizarse, pero a lo mejor ese día el peso es una moneda atractiva porque no tiene inflación y a lo mejor no se dolariza la economía. Pero para eso, previamente, la idea es terminar con el cepo, porque no hay competencia de moneda, libertad de moneda con cepo. Si hay libertad de elección o o si hay competencia de moneda, mejor dicho, previamente usted eliminó el cepo. Ahora, para eliminar el cepo, el gobierno ha decidido que previamente quiere tener de 5 a 10 mil millones de dólares más de reservas en el Banco Central. Así que yo diría, hay que esperar un tiempo prudencial. Para esas cosas hay que esperar, como con la baja de impuestos, hay que esperar. Muchas gracias. Este es un año de evitar o dejar bien atrás la sensación de hiperinflación que teníamos cuando asumimos en diciembre. Sí. Perdón, ¿me parece bien una pregunta por acá o me equivoqué? Sobre lo mismo, por eso, para no irse del tema. Sí. Hay una corriente...
hay una corriente que están buscando plata en Europa y hay una posibilidad de que se consiga algo de así como 10.000 o 15.000 millones. ¿Hay algo de eso dando vuelta? Hay algo de eso dando vuelta, pero no sé, no, qué sé yo, 10.000 millones de dólares, es mucha plata. Yo si uno los diera al fondo estaría más tranquilo, la verdad, porque uno tiene un plan, que lo auditan, somos creíbles frente a la gente, le mostramos a la gente, yo prefiero una cosa así. No sé si, no, desconozco el tema, si hay tanta plata afuera que venga así nomás. Es muy simple la conceptualización de la respuesta a tu pregunta y es muy complicado que ocurra también. Es muy simple, o sea, la única manera de que el beneficiario de un plan prefiera trabajar a no trabajar, que es cobrar el plan, es que trabajar sea mucho más rentable que no trabajar. Para que sea rentable trabajar, tiene que haber buenos salarios reales. Para que haya buenos salarios reales, tiene que haber trabajo competitivo, de alta productividad. Y para eso Argentina tiene que hacer un montón de reformas. No se va a lograr en poco tiempo, no. No, porque aparte no queremos incendiar al país, no queremos, nosotros, les cuento, para que tengan una idea, un poco, responde a tu pregunta sin responderla exactamente, pero nosotros la reforma laboral que teníamos en mente y que habíamos pensado y propusimos en las negociaciones con los bloques más amistosos, más cercanos a nosotros, es una reforma laboral muy agresiva contra los privilegios de los sindicalistas, que son todos perjuicios para el trabajo en blanco. Ahora, conseguimos solamente lo que conseguimos, conseguimos de 60 cosas, 10. ¿Por qué? Bueno, porque el sindicalismo pesa mucho todavía en diputados. Entonces, para evitar repetir el fracaso del verano ahora, y mandamos al recinto lo que sabíamos que se iba a aprobar. E iremos con una reforma laboral mucho más agresiva el año que viene, si hacemos una buena elección y logramos empezar a cambiar la cantidad y la calidad de la cantidad de liberales, muchos más, y la calidad de la Cámara de Diputados, pero yo le podría venir a vender espejitos de colores acá sobre el liberalismo, nadie me va a enseñar a mí lo que es el liberal, pero cuando uno va a los bifes, uno tiene que negociar hasta el apellido de uno casi ahí. Entonces, al recinto fue la reforma laboral que podíamos aprobar hoy, donde el kirchnerismo, les cuento, de 257 diputados, tiene 100. El 40% de la Cámara, todavía. Y Corea del Centro, que yo le llamo a la suma de radicalismo, coalición cívica, hacemos, innovación federal, son más o menos, Gaby, 50, 60, 60. Muy complicado todavía empujar leyes, por eso, para que esto salga bien hay que ir cronometrando, pero de manera, es como una cirugía de ojos esto, de gobernar tan en minoría. Tenés que ir así antes de dejarlo ciego al tipo, que sería prender fuego al país, ¿no? Copito de nieve es papelera de reciclaje, directamente. Junto con la Unión por la Patria. Eso es papelera de reciclaje. Papelera de reciclaje. Me comí otro juicio de Copito de Nieve, dejate joder. Me quieren meter preso, Copito de Nieve es Miriam Breckman. Que yo le dije Copito de Nieve. Porque aparece muy fría, muy dura y después se termina derritiendo. ¿Vieron cómo rajó cuando vio los primeros palos ahí en la... Y se enojó y me inició juicio por eso. José, buenas noches a todos. Con respecto al valor del dólar oficial, ¿sensación de retraso real o el valor es el que le corresponde? No, yo no creo que haya atraso cambiario. Tendríamos una suba mucho más fuerte del desempleo de la que está habiendo. No estaríamos endeudando, digamos, si estuviéramos endeudándonos muy fuertemente, sí te diría que hay atraso cambiario. Lo que acá pasó es que los precios, mucha gente con toda la razón del mundo pensó que el dólar iba a ser 2.000, entonces vamos a darle rosca para adelante y muchos van a tener que bajar los precios para poder vender. No, yo no le veo atraso. Y ante la posibilidad que ya se concretó de abrir importaciones para presionar a la baja de precios,
No, bueno, mientras la apertura sea así moderada, no hace falta evaluar. Si queremos evitar problemas, a ver, si uno va a abrir mucho la economía, mucho hay que devaluar, sin duda, para evitar problemas, como lo hemos tenido en el pasado. Ahora, si es así chiquitito, no. Muy puntual, no. Entonces, la decisión de importar productos no va a atentar contra la industria nacional. Es muy puntual. ¿Eso implica que el cepo no se va a abrir a corto plazo? Sí, no, si en cuanto tengamos 5.000 a 10.000 millones de dólares más de reserva, se termina el cepo. ¿Y habrá devaluación en ese momento? No, no creo. No, por eso estamos esperando 5 a 10.000 millones de dólares más, para evitar una gran devaluación. ¿Esa es la capacidad de corrida que va a tener el gobierno para sostenerlo? A ver, yo soy de los que piensa que se puede librar el cepo hoy mismo incluso, pero bueno, el gobierno piensa, o el Ejecutivo piensa ser un poco más precavido, no arriesgar tanto y acumular más reservas para que, liberando el cepo, no se dispare el dólar. Juntar más reservas es para liberar el cepo y que el dólar no se dispare. El gobierno tiene en cuenta de no cometer los errores. Es un interrogatorio esto ya. Vamos. Y bueno, hablemos de otra vez. Esto cuesta plata ya, ¿no? No. Claro. Sí, dale, la última. No, el tema es no cometer los mismos errores del pasado con estos mecanismos. ¿Con qué? Y, por ejemplo, abrir la importación, perjudicar a la industria nacional, concentrar la importación en otros lugares. Basta con ese cuento. Los países donde la gente vive bien compiten con el mundo. Basta con ese cuento, que es otro pescado podrido, que nos hemos comido, que si no estamos cerrados al mundo como culo de muñeco, se funde todo el mundo acá. No, mentira eso. Los países donde prospera la gente están abiertos al mundo. Pongamos las condiciones para que no se funda medio planeta, que es otra discusión. Pero no pongamos de discusión que hay que estar abierto al comercio. Es como la discusión, no se puede hacer un ajuste en el Estado porque hay un desempleo. No, el ajuste se puede hacer, muchachos, lo está haciendo Milei. Yo la misma discusión diría, abramos la economía al comercio. No, si la tiene clara no vamos a cometer los mismos errores. El tema no salir por un atajo para solucionar un problema y generar otro. El gobierno no está abriendo la economía al comercio todavía, lo está haciendo en cuentagota para que algunos bajen los precios, nada más. El día que haya que abrir, y yo lo rebanco la apertura, hay que devaluar. Okay. Pero además hay que tener leyes laborales bien flexibles, hay que tener bajos impuestos, hace falta cosas. Pero no pongamos en duda la necesidad de evaluar, que no nos caguen diciéndonos: no, mirá, no están las condiciones dadas. Bueno, nunca están las condiciones dadas para competir. A mí me gustaría estar en el placenta de mi mamá todavía. Y lamentablemente me parieron, qué sé yo. José, perdona, te voy a hacer una pregunta. Yo no pertenezco acá, soy amigo de José Luis, pero te quiero tirar un centro, ya que te están matando. Sí, por favor. Estos estacioneros son jodidos, che. No. Sí. Andy. Acordate que los cordobeses... Estoy en mi salsa, yo me encanta. Acordate que los cordobeses somos así. Vos tenés un doctorado hecho hace poco. Yo te conozco, sos un tipo, a pesar de que sos frontal y todo, bastante humilde en lo que vos haces. Tenés un doctorado que hoy varios economistas conocidos míos me dicen que está dando la vuelta al mundo porque es una teoría totalmente inversa a la que todo el mundo piensa. Me atreví a decirlo a raíz de la pregunta de él, justamente de la protección de la industria nacional, la importación y la exportación. ¿Podés explicarnos brevemente cuál es la tesis tuya que justamente va hacia eso? Sí, afortunadamente es una tesis que ha repercutido bastante, estoy muy feliz, muy contento. Bueno, yo soy muy estudioso, ¿no? Me encanta estudiar, soy un nerd raro, ¿no? Soy un nerd medio con costumbre de villero a veces, como dice mi madre, pero la tesis doctoral mía es una tesis donde yo, está teniendo repercusión un poco en el mundo porque soy el primero que en Argentina demostró, econométricamente, no con biribiri, sino con econometría, matemática, datos. Para que tengan una idea, armé un banco de datos de 1,5 millones de celdas, en un Excel de 1,5 millones de celdas. Por eso también la pude presentar en la Universidad de Chicago y defenderla allá también. Donde yo demostré que los salarios de los laburantes de los sectores que están sometidos a una gran competencia en el mundo, los más abiertos, son mucho mejores que los salarios de los laburantes de los sectores que no compiten con el mundo. Hablo de esto por el cuento de la sustitución de importación y la mejor. ¿Qué nos han dicho a nosotros? Y yo lo comprobé
para una etapa en la cual la economía estaba muy cerrada al comercio, con Cristina y Néstor. O sea, yo en la etapa donde la economía estuvo más cerrada al comercio desde que volvió la democracia hasta acá, yo demostré que aún así los trabajadores que compiten ganan más que los trabajadores que no compiten. Entonces es un argumento a favor de la competencia irrefutable. Les cuento, la comprobación mía es muy original. La teoría es más vieja que la humedad. Es de 1936 y antes todavía. En 1936, Ava Lerner postuló que lo que llamó la simetría de Lerner. Un poco es esto. No hay manera de proteger a todo el mundo, flaco. No hay manera. Proteger a todo y no proteger a nadie, en definitiva. Es un argumento también para defender la eliminación de las retenciones. ¿Qué dice la progresía? No eliminemos las retenciones porque se muere la gente de hambre, porque los alimentos van a ser caros. Mentira. Las retenciones son el peor impuesto que hay. ¿Por qué? Mejor dicho, hay algo peor que las retenciones, que está cerrado el comercio, tener altos aranceles a la importación. ¿Por qué? Porque si usted puede ganar mucha más plata compitiendo con el producto importado porque tiene una alta protección, usted no va a invertir en el campo, no va a invertir en el turismo, no va a invertir en la biotecnología, no va a invertir en la energía solar. Se va a dedicar a montar en una industria que sustituye importaciones, porque usted gana mucho más compitiendo con la industria importada que produciendo para exportar, es elemental. Entonces el país nunca va a desarrollarse en lo que es bueno. Y no desarrollarse en lo que uno es bueno es vivir miserable. ¿Ustedes creen que Messi sería bueno jugando al rugby? Messi es el mejor jugador de fútbol del mundo. Ahora, no es el mejor jugador en todo, en el fútbol. Bueno, Argentina es un Messi que quiere jugar al rugby. No, flaco, vos estás para jugar al fútbol. Argentina, mal que le pese a alguno, está para vender productos agropecuarios al mundo, energía eólica, energía solar, litio, cobre, oro, hidrocarburo. Tiene eso para venderle al mundo. No está para venderle al mundo pulóveres, gomas de auto, cartón, cartulina, auto. Eso lo tienen que importar todo. ¿Y sabe qué tiene que hacer con la fábrica que fabrican auto? Hace cosechadora, hace el mosquito, hace tractores, no queda ningún desempleado de los que están trabajando ahí en la fábrica. Pero compramos autos a lo que van en el mundo, no compramos autos a valores transatlánticos. ¿Usted vieron en un país desarrollado que haya planes de ahorro para comprar un 4 fierro de 4 gomas? No, muchachos, hay que pensar diferente. Gracias, Andy, por el centro. Me tenían agotado. Pueden aplaudir si quieren. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por Moroni, gobernador! ¡Vamos, Moroni! Estaba arreglado esto. Él pide el aplauso y yo digo por Moroni, gobernador. ¿Quién había pedido la palabra? Ya estamos cerrando. José Luis. Sí, adelante. Hablaste de... Penúltima. Bueno, hablaste de poner orden. Sí. Y creo Cárcel o bala. Eso. Dentro de unos meses se les viene un desafío a ustedes en la Cámara, que es el presupuesto para el año 2025. Porque este año no tenemos presupuesto. Y creo que va a ser la primera muestra, si es que el presupuesto lo logran, de que haya un cálculo de recursos, de ingresos y egresos razonable, equilibrado y sin las trampitas que se inventaron en el pasado, que todo aquello que excedía de la recaudación, el Poder Ejecutivo lo asignaba y lo utilizaba discrecionalmente. Bueno, a ver, prorrogar el presupuesto por decreto es solo una vez, o sea, este año. El año que viene sí o sí es con presupuesto. Sí o sí tiene que ser, y si no, se cierra el Estado. Como ocurre en Estados Unidos, ¿vieron que cada tanto hay una amenaza de cierre del Estado? Bueno, no hay manera de transitar el 2025 sin ley de presupuesto. Y yo le diría, los pasos recién se están trabajando en las primeras estimaciones del presupuesto 2025. De hecho, yo todavía no me he involucrado porque no se abrieron las puertas todavía para empezar a trabajar en el presupuesto. Pero tengan la seguridad que habiendo gente seria trabajando en el presupuesto, se va a hacer un presupuesto que sea sensato, que no sea un dibujo, que sea un fiel representante de
de las cosas que van a pasar en la Argentina. Y desde ya se va a respetar a rajatabla la ley. No, la idea es, en este proceso de amistar a la política con la sociedad, el presupuesto que la ley de leyes es crítica. Y la verdad, yo soy una persona con una enorme vergüenza. Yo tengo vergüenza, es bueno tener vergüenza. Cuando digo vergüenza no es una mala palabra, es vergüenza. Es bueno tener vergüenza, es bueno saber hasta dónde uno le da el cuero. Y yo tengo mucha vergüenza en el sentido, yo no puedo pararme hoy frente a ustedes, decir las cosas que digo y después, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la comisión más importante de la Cámara de Diputados, aprobar un presupuesto que es un mamarracho. Es una vergüenza para mí, esa vergüenza que no quiero pasar. Yo no te puedo mirar a los ojos en 2025 con un presupuesto que es un dibujo. Y yo te quiero mirar a los ojos, porque no quiero tener vergüenza. En ese sentido tengo vergüenza. Tengo demasiado amor propio por lo que hago como para permitir que yo valide un presupuesto que es un dibujo y no poder mirarte a los ojos diciendo tenemos un presupuesto sensato, que creemos que es el más probable. O sea, si este presidente es presidente, habiendo dicho las cosas que dijo en campaña, nos ha puesto a todos la vara muy alta acerca de lo que se puede decir y hacer. Y tenemos que ser fieles representantes de esa verdad. Última pregunta. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. No, veo que el gobierno tiene necesidad de dólares y sin embargo el campo no liquida. No liquida dólares porque las retenciones enormes que tiene, que porcentualmente todos les conocemos, y en el caso particular de la soja el 33%, el dólar blend está en 9.60, pero el dólar billete en 1.200. De esta manera, usted del Pergamino conoce el problema. Tengo campo, así que yo no liquido. En mi soja no la vendo. Bueno, nadie vende soja, maíz, sorgo. La gente vende solo lo que necesita para subsistir y pagar impuestos. Vamos a tener que vender más de lo que estamos vendiendo porque necesitamos subsistir. Hay que mejorar el dólar blend, doctor. Sí. Y después hay que hacer un análisis muy exhaustivo de los gastos que tienen todas las jurisdicciones, absolutamente innecesarios, y que lejos de ser innecesarios son también ofensivos a la sociedad, como por ejemplo, un ejemplo simplemente, la edad de jubilación de los oficiales de policía, servicios penitenciarios, que pueden pedir el pase de retiro a partir de los 39 años, y son centenares de miles de jubilados en todo el país, provocando unos déficits en las cajas provinciales gigantescos. Bueno, ¿cómo se puede hacer? Dos preguntas me hizo, perfecto. Sobre el dólar. Tercera pregunta, vamos. El interior necesita créditos, el interior productivo primario necesita créditos en valor leche, en valor carne, en valor producto agrícola. Y el productor que es múltiple, un mix. El productor no toma créditos en dólares porque sabe la historia de Argentina, no toma créditos tampoco valor uva, porque el litro de leche llegó a costar 7 centavos de dólar, hoy vale 33, pero se mueve en valores tan dispares que la única forma que ese productor tome un crédito, asuma un riesgo, es valor producto. Y me parece que los bancos oficiales, que tienen el objetivo de promover el desarrollo, tienen que hacer esto. Argentina produce 11.000 millones de litros de leche anuales hace 25 años. No crece. Conozco muchísimas industrias lácteas que están tapadas de demanda de quesos desde el exterior y no pueden cumplir porque no hay materia prima. No hay materia prima porque no hay financiamiento. No hay financiamiento porque el financiamiento no es acorde a la moneda de pago del productor. Bueno, vamos de una por las respuestas. Sobre la primera, en cuanto al dólar, coincido, sí, nosotros estamos vendiendo de a poquito, porque el dólar está ahí, está ahí. Y coincido que aunque el dólar... Ahora, para eso necesitamos terminar con el cepo, ¿no? Para que se termine el dólar blend. Y para el cepo necesitamos 5.000 a 10.000 millones de dólares más, así que el dólar blend va a seguir. O sea, sigue el cepo hasta que no tengamos ese exceso de dólares. Respecto a la segunda pregunta sobre las jubilaciones, ahí
Yo lo que quisiera, porque es similar a lo que pasa con el impuesto a la ganancia de los petroleros. El argumento de los petroleros me parece ridículo a mí para defender la discriminación a favor que tienen con el impuesto a la ganancia porque laburan en un lugar muy frío, entonces, pero cobrar un montón más de lo que no trabajan en un lugar tan frío. Entonces, ¿por qué tengo que dar una deducción especial? Pues soy petrolero. Con los policías yo diría, quisiera terminar con la discriminación que ha habido, porque, ok, se jubilan algunos a los 39 años, pero cobran miseria toda la vida. Entonces yo creo que, bueno, en la provincia de Buenos Aires, que es la que yo conozco bien, miseria absoluta, miseria. Yo creo que acá el desquicio es pagarle miserias al policía en actividad y que se jubilen a los 39. Es todo un desquicio. Yo creo que deberían jubilarse mucho más tarde, pero que cobren lo que tienen que cobrar. Y ahí y usted me lleva entonces a la reforma provisional. Hay cerca de 32 regímenes provisionales en Argentina, que es un desquicio. Eso hay que uniformarlo todo, aquí hay un régimen general plano para todos. Yo no creo que tiene que haber regímenes diferenciales. Que cada uno incluso se jubile a la edad que quiere, con lo que quiere. Y la tercera era sobre... crédito. Bueno, eso habría que ver el sistema bancario oficial, ¿no? Yo creo que el crédito está empezando a aparecer de a poco, está empezando a aparecer el crédito UVA. Yo lo veo, por lo menos en Pergamino, donde yo tengo mi familia y al campo con mis hermanos, el Banco Provincia está empezando tímidamente. Yo creo que la baja en la inflación es crítica para lo que usted plantea, es crítica. Sin baja inflación, olvidémonos que vaya a haber crédito productivo a tasas razonables, a costos razonables, olvídese. Por eso, para mí, terminar con el primer impuesto, por eso estamos tan alineados con el presidente en terminar con este primer impuesto maldito que es la inflación. Yo creo que terminada la inflación se despeja el panorama. Excelente, damos por concluida, agradecemos.